Text, US and Canada, rating pending to mature 17+, IARC and PEGI 18. A starry night sky stretches over a dark desert. Before a green sun, an eclipse forms. The green light bursts through the eclipse in an X shape. The Xbox logo. Title, Xbox Partner Preview. Empezamos el Xbox Partner Premium, amigos. A young woman with brown skin and black hair strides through a desert. Upturned carriages rest in the sand nearby, and a dust storm rages behind her. Text, in-game footage. Won't you at least tell me what we're doing here? All I know is that it's serious. Dice, por lo menos dime dónde que estás haciendo aquí. Then throws back her hood. It's more than serious. Es más que serio, Haruna. It is dangerous. Es peligroso. Haruna shifts her hands toward various guards. Ghostly white versions of her enemies shift out of their bodies. She leaps between rooftops. Logos for Reflector and Bandai Namco. Later, Haruna sneaks through tall grasses. In my experience, the greatest harm often comes from the best intentions. The cycle is starting again. How many more times must we endure the vanity of the nine? A man with graying hair wears a vest and tie. When there isn't a path to be found, Make one. Haruna strikes the air. After images of her translucent form rush forward to strike a spearman. Tzilmiztlii, ¿qué es eso? ¿Dónde anuncian esos juegos? Gameplay, third-person shooter. The world around Haruna freezes as her ghost... Es el Xbox Partner Preview, lo que van a presentar próximamente Xbox. ...combat as others remain motionless. Sunlight trickles through stone ruins as Haruna stands before two white statues. Title, Unknown 9, Awakening. You've been here before, countless times, and so shall you be here again. In fact, you're here right now. Pieces of buildings float upside down in an enormous vista of ice and fog. Haruna strides through it, her outline glimmering softly. Text, Summer 2024. Wishlist now. Learn how to wield otherworldly skills in the world of unknown. Desconocido número nuevo. Awaken. On Xbox Wire. A QR code appears. Logo for Riff Raff Games. Text, in-engine Está culerísimo. Street lamps glow dimly on a city street. Everyone's got an ex-employer they wish they never worked for. Not everyone's ex-employer set them up to take a fall. Just so happens they framed the wrong witch. A woman flicks a card from a rooftop. Smoke billows from it. They call me Lady Luck. Mierda, cabrón, ya se me Every puso esa card cosa. I draw is lucky. The witch sneaks past a portly man as he steps on another card. Tendrils ensnare his foot. And when I find out what my old coven is up to, they better hope they have a good hand. The man swings a crowbar at the witch, then freezes as cracks form along his arm. Over there! She's here! Not tonight, boys. She absconds with a liquor bottle bearing a false label. Later, she flicks a cigarette to the cobblestone street. Es como un traductor, güey, que está muy If the castroso. coven wants to play, they'll have to play dirty. She disappears in a puff of smoke, which coalesces into a title, Sleight of Hand. A hard-boiled third-person stealth sim. Wishlist now for Game Pass and Xbox Series X and... Waves ripple over pure blackness, resolving into the surface of a roiling sea. Text, 11-bit Studios present. Está hecho por 11-bit Studios. Changed Es como otro juego. Este es otro juego, amigos. and see the outcomes of those choices with your very own Ha de ser como... Yo creo que esto ha de ser... The Altars. The Altars tells the story. Este es otro juego que se llama The Altars. A simple miner who survived a crash landing on a hostile planet. Yan jogs along a beach. He quickly realizes that what was supposed to be a lifetime job opportunity ¿Qué pedo, Misty? Saludos. turns ¿Cómo into a están? Buenas desperate tardes. fight for his life. He looks over a vista of rock and lava. Yan will need to handle a large mobile base that's designed to be operated by an entire team of qualified personnel. Even worse, the planet Yan landed on El planet Yan revolves around the deadly scorching scorching star. Bright light shines. Escaping the sunrise is crucial. Escapando del amanecer. Yan simply lacks the time and skills to do Simplemente Jax escapa de los problemas y de la muerte. Pero
The planet Yan is stranded. El planeta Yan está sumido en una misteriosa sustancia llamada Ripidium. With its use and the help of the quantum computer on board, Le ayuda a una computadora. Yan tiene la habilidad de tener distintas versiones de ella misma. Se llama The Alters. Varias versiones de ella que puede cambiar su físico y todo. Yo no sé por qué está en la transmisión, porque está hablando una monita así como si fuéramos ciegos. What if I didn't drop out of college? What if I fought harder to save my marriage? Our alters have the necessary knowledge and skills that we desperately need to succeed. But they also come with their own goals, ambitions. Este juego se llama all derived from their different life paths. The Alters. And that can generate problems. Se ve bastante chingón, Stop pretending you have any idea how I feel. Deja de pretender que tienes una idea de lo que yo quiero. Incompetente, incoherente. On the verge of failure. Damn. A full beard. I just hope I don't f*** everything up again. You want a relationship that lasts. Put some effort in it. Each Yan is a different person. It will be extremely difficult to keep everyone happy. Janes tiene diferentes personalidades, es muy difícil saber quién es quién. O sea, lo que estamos entendiendo, amigos, es que Jan es todo uno, es como una inteligencia artificial desarrollada en una computadora que te ayuda como a resolver los problemas de la superficie del planeta. Los obstáculos, o sea, bueno, las tensiones. El tiempo es la clave. La única forma de ir a casa es estar al límite. Se llama The Alters. Game Pass, Xbox Series X and S, and Windows. Logos for Inverge Studios. Ay, cómo me caga que hable esta vieja. Text, a story co-created by Rihanna Pratchett. A gentle breeze flutters through teal grasses and white clovers. A figure with thick dreadlocks kneels in the grass, holding a carved flute. Text, in-game footage and cinematics, captured on PC using AMD Radeon RX 7900 and AMD Ryzen Threadripper Pro. Colorful deer-like creatures perk up their heads. They join green theropods and a twin-tailed feline. Together, they begin following the flautist. The flautist strolls through stone ruins and vast plains. A pulse appears along the ground as she plays. Portly pink creatures. Dice, ese parece No Man's Sky. Sí. She snaps a photo of a small theropod, then directs a bird to deploy a bridge using a song from her flute. Amigos, estoy tratando de quitarle como la traducción interactiva que están escuchando y no puedo, güey. Digo que ya es parte de la... Yo creo que ya es parte del preview. Está muy castroso, ¿no? One reptile wriggles happily as the flautist scratches its side. She frees several other animals from infestation. Ah, y eso lo copiaron de... Se parece Mercy de Overwatch, ¿no? Con esa madre. Title: Creatures of Ava. Coming 2024 to Game Pass, Xbox Series Creatures X of and Ava. S, and Windows. Llega en 2024, pero no dice qué fecha. Barcode appears by the smiling flautist. ¿Qué le importa? Cállate. Learn how Creatures of Ava places you in the role of a savior in a first look preview on Xbox Wire. Text: Gameplay footage is alpha and subject to change. May change depending on the platform. In a foggy suburb, a hand-painted sign reads, "Welcome to Griefville." Este es otro jueguito que es así como con A man in a long black trench coat crosses himself. Con neblina, todo es tipo food stage. Un poco de caricatura. Una pesadilla descendiente de lo más vil. Es tiempo de jugar. A small child's shadow dashes off at an unnatural speed. Blue overalls and white tennis shoes adorn a small figure. Two people in a Se parece a Chucky, ¿no? turn around as Chucky the doll leaps. ¡Ah, ese es Chucky, güey! Chucky,
The player turns around, slashing a kitchen knife. ¡Wow! They shoot at the evasive red-headed dog. No, a huevo, estás, qué chingón, es el Chucky. Grinning, Chucky clings to a player's back, stabbing wildly as other players attempt to shoot them both. ¡Corre, corre! Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Hola, soy Chucky, soy tu amigo hasta el final. Chucky draws his knife across his throat. Title: Griefville and Chucky. Griefville and Chucky Survivor. Available today for Xbox One and Xbox Series X. Ya está disponible para todas las plataformas desde ahora. Preview. Titles appear for Unknown 9 Awakening First Gameplay Reveal, Sleight of Hand Announcement, The Altars First Gameplay Reveal, New Game of Reveal. Ava Announcement and First Gameplay, and Roblox Griefville Announcement and Available today. Estos son los juegos que están presentando hasta el momento lo que viene para Xbox Series, PC y dispositivos móviles. Algunos, no todos, ¿no? Llevan 5 juegos. Frogwares presents in-engine footage. Wow. On a foggy beach, a white man Frogwares stands with presents. his back to a withered tree. Stubble covers his cheeks, and he wears a high-collared leather coat. The man presses his lips together and opens his eyes. He holds a revolver at low ready and glances past the tree at several amphibian monstrosities. He releases a breath and takes aim. He scowls at the revolver, then turns around. Train tracks weave chaotically through the clouds above him. A steam train barrels down a track the man is standing on. ¿Será un DLC de algún juego conocido? No, yo creo que es un nuevo. Cállate, me desespera mucho que hable, güey. Ay, güey. It turns, surging toward the man with its lips pulled back from yellow teeth. The man stumbles back, dropping the flashlight. High-pressure leaks spring along the train car's walls before a wall of water surges from the other end. The man flees, sprinting through large double doors that lead to a misty town street. Waterlogged houses line the streets. Dead leaves flutter past the man as he stumbles, then falls. He takes a breath, then stands to face a writhing mass towering above. Flesh, eyes, and teeth weave together with the clouds overhead. Title: The Sinking City 2, coming 2025 to Xbox. The Sinking City 2 2025. A QR code appears behind the man who is ensnared by tentacles. Want to dive deeper into this mystery? Discover more about this long-awaited sequel in our Xbox Wire interview. Este es un juego, muy, es un juego muy al estilo Alan Wake, ¿no? Pero con otra temática. Bueno, más bien como que con el ambiente, ¿no? A su alrededor. Y bueno, pues aquí viene otra cosa así súper, súper bonita. Bueno, y si trabajando duro, dándole nuestro trabajo. Black worm flies overhead, breathing fire onto a massive bridge. Ishtola blocks a blow from a sword. Lise dashes in to throw a leaping punch. Text: characters that stay with you always. Savor every step of your journey. We scions will fight until our last. Este es completamente oriental, güey. De esos juegos que les gustan mucho a los conocedores. You do know you're not in this, don't you? Darkness and light, despair. Yo nunca he jugado un juego así, pero se ven bastante. Bueno, el único que he jugado así de este tipo, y no sé si se parece, disculpen mi ignorancia, pero Final Fantasy XIV, con razón se me ha conocido. Bueno, el único que yo he jugado es esta Bayonetta, pero Final Fantasy sí es todo un canon de los juegos y a mucha gente les gusta, ¿eh? Qué padre se ve. Viene otro que se llama, de la desarrolladora de Game World. ¿Ustedes escuchan la mujer que habla? Es como una... A cult classic PC series refined for console. Check your guns. Flashes as the player explores abandoned tunnels, a warehouse, and a huge burrow dug into the ground. Text: in-game footage captured on Xbox Series X via backwards compatibility. Está capturado en Xbox Series X y backwards compatibility, o sea que va a salir en PC.
Stalker. Se llama el juego Stalker. Streaks down over a field dotted with dry grasses and rotting wood structures. Guards patrol a camp where 4 scavengers sit around a fire. The player examines a serrated combat knife as several environments flash behind it. A sparse forest. El jugador va a experimentar algunos tipos de combates, cuidar el lugar, impedir que lleguen y los invadan. The player fires an automatic rifle at mutated bears, then looks up at the rusted Ferris wheel from its base. Todo está como oxidado, viejo, desgastado, en pésimas condiciones. Parece como si fuera una instalación de Chernobyl, ¿no? Stalker, Call of Pripyat. El juego se llama Stalker. Por lo menos a este tipo de juegos a mí me gustan un chingo, me maman. Digo, lo tienen que pulir porque no mames, ese pinche pelón se ve culerísimo, güey. Parece un dedo. Y ya está disponible desde hoy. Stalker. Fuck. A ver si en la noche lo jugamos, amigos. GSC Game World brought the cult classic Stalker trilogy to Xbox in an exclusive Xbox Wire interview. No mames, este sí se ve chingón, Text appears over a spattered paint background. Title: Monster Jam Showdown. Otro de carreras, güey. A red monster truck with horns on top bears the name El Toro Loco on its bumper. El Toro vaults. Bueno, que a mí sí me gustan las carreras de los Monster Truck. Y en la nieve. Monster Jam. Un Megalodon. Eso está chingón, güey, que sea un Monster Truck tipo Megalodon. Digo, se ve bastante pitero, ¿no? Pero ha de estar muy cagado. Dice, adiós mi tecintonito raso. Dice, ya llegó mi perro. Que tengas buen día, ácido. Después lo ven en repetición. Bad to the bone, vaults over a jump with sparklers, then lands on all 4 wheels. Title: Monster Jam Showdown. Coming to Monster Jam Showdown. Xbox. Se ve muy chido este juego, March 31st, 2010. Subtitles: Didn't you feel it? The moment time looped. ¿Quién eres tú? I'm Metis. Soy Metis y vengo a protegerte a ti. Persona 3 Reloaded. Episodio I Guess. Este es el famoso Persona 3. Me encanta que estos juegos vengan a Xbox, me encanta. Simplemente van a traer un nicho súper especial, un nicho otaku, creo, me atrevería a decir. Si no, discúlpenme, pero creo que es muy cultura japonesa en lo profundo. Yo creo que estos nichos son sumamente puristas de la gente de PlayStation y me encanta que estén en Xbox, pues la verdad es que creo que tiene que abrirse el ecosistema para más personas y jugar. Se llaman juegos muy bonitos, güey. El final del capítulo llega en septiembre de 2024. Persona 3 Episodio I Guess. Expansion Pass, Wave 3 coming in September. Wave 1 on March 12th. Persona 5 Royal EX BGM set and Persona. Ya luego te están vendiendo todo, güey. El contenido especial y todo el pedo. Selects the music Heaven from the I Believe set. Text: Persona 3 Reload Expansion Pass, Wave 2 coming in May. Velvet costume and BGM set. Pues es que, güey, o sea, los japoneses no saben, para los japoneses, la región de Latinoamérica no existe. O si existe, le dan más importancia a lo que es el inglés en América. Y como el inglés es un idioma universal, güey, pues nada más dicen nuestro idioma y va en inglés y se acabó. Y si lo llegaran a traducir en español sería en castellano, güey. Porque piensan que todos hablamos español de España, castellano. Entonces yo prefiero que esté en inglés en vez de castellano.
Final Fantasy XIV release date reveal. Stalker original trilogy announcement. Stalker ya está, güey. Monster Jam Showdown announcement. Final Fantasy va a revelarse después y se anunció otro. Monster Jam en algún momento de este año y Persona 3 en septiembre va a estar. And Monster Jam Showdown, a black badge for Shadow Drop appears by Stalker Original Trilogy. Logos for DNF Universe, Nexon, Dungeon Fighter Online, and Meeple. DNF Universe. Cinematics. Snow falls over el juego está captado desde el Xbox y son cinemáticas, amigos. A pale blonde warrior wields a broadsword in one hand and an axe in the other. Lo que me está desesperando mucho es la vieja que está hablando como que traduce todo. Es una especie de como si tú estuvieras ciego y te estuviera diciendo qué está pasando, ¿no? Y es desde la presentación de Xbox que no la puedo quitar, güey. ¡Hostia! Este se ve chingoncísimo, cabrón. Estos juegos tipo el juego que hizo EA, Dante's Inferno, así de este tipo, me maman, güey. Pero obviamente este está más chingón. Se ve bien perrón, güey, Verga. The warrior parries several blows, but is caught by a quick stab through his abdomen. The golden lizard hoists him up on the tip of its spear before throwing him aside. La música. The drops its spear and mutates, growing a huge claw on one hand and a golden blade on the other. Este tiene apariencia de Soul. Rapidly, spattering the snow with long strings. Tiene que ver algo con Soul. The lizard slams its fist into the ground. Title: The First Berserker, Kazan. First Berserker. The First Berserker Kazan. The First Berserker Kazan. Scott Creative Group and Critical Role. Kalunga, God of Death. Se ve poca madre este juego, güey. The First Berserker. You called me to the realm of the living. It is told that there are three. Ándale, sí, como Elden God. Exacto. I seek my Baba's return in exchange for this spirit. Masks of light overlay a black teen's face. Kelsa Kinzera Zhao takes you on a journey through a ahorita va a gritar Wakanda forever. By illness and tragedy. Grief is ever present here. From the arid deadlands, Wakanda forever. The dense and dangerous forest floor of the woodlands, a place laden with mystery and fear. In your arsenal, you carry your late father's masks. The mask of the moon, tries best for crowd control. The Mask of the Sun, a chaotic ballet that compels you to engage spirits in melee combat. The Mask of the Moon, the Mask of the Sun. You must embrace the dance of the shaman. Hermoso. Each gained by the player can be used both traversally as well as in the fray of combat. Bueno, ese tipo de segundo, este es un plano 2D de como eran hace mucho tiempo los juegos, pero ese tipo sí me gusta. And with each small victory along your journey, you will. Mira, tienes que levelear tus poderes y estarlos subiendo y combinarlos para poder hacer combates furtivos y más, ¿no? Y tienes que... No sé si esta es su hermana, su novia o qué pedo, güey, pero sí es una aldea Wakanda Forever. Está bien, güey, que traigan la cultura africana a otros continentes para que captemos el pedo y le demos importancia pues a ellos, ¿no? Porque luego los perdemos del radar que existen. Y a pesar que son africanos y todo, pues luego saben cosas muy chingonas, arte, pociones y cosas así. Se llama Tales of Censura Sao. 2024 Sargent Studios. Wow. Digo, no es algo que yo jugaría, creo, pero se ve bastante chingón. The City. ¿Se imaginan alguna vez en la vida que el mundo esté así? No, ya desde la presentación, desde ese tipo de diseños, güey, me maman, me ganan.
Es un juego de estrategia. Como estos juegos de estar haciendo tu civilización, ¿no? Text appears 2024, July 25th. Julio 24-25. Person covered in black ash. Title: Frostpunk 2. Frostpunk Pre-order 2. today and play beta for PC, Game Pass, and Windows. Text: Este sí va a estar en PCs. Este sí va a estar en PC. Otro juego chino, japonés. Bueno, ahorita no sabemos, güey, porque ahorita todo lo que mostró PlayStation en su Play Direct o lo que sea, y ahorita los juegos coreanos están bien cabrones, entonces a lo mejor ya ni siquiera son japoneses, son coreanos. Pero no me importa, yo celebro que haya muchos juegos, güey, de ese tipo. Locos juegos así. Capcom presents Daytime. Es de Capcom, sí. Fungal structures block a stone road leading through a gate. Capcom no se deja, güey, sigue reinventando, sigue sacando cosas. Then carves a path through oily blackness coating a forest road. Pues sí parece como si fuera japonés, ¿no? They turn white, then disappear. Text: Por los kimonitos y la forma en que corren así, tipo ninja. Dice, ese también se ve muy bueno. No mames, está... Güey, me emociona tanto que Xbox ya por fin tenga una carpeta de juegos interesantes, güey. No nada más lo de Xbox, de PlayStation, güey. Nosotros también nos merecemos juegos y nos merecemos humo. Y ojalá todos los juegos sean para todas las consolas, cabrón. Bueno, algunas cosas que no, ¿verdad? Pero pues sí que esos juegos, que nuestros juegos llegan allá. Y ojalá esos pendejos después manden los juegos para acá. Se llama Nine. Bueno. Dozens of creatures pour from a fleshy gate with spindly limbs, lolling tongues, and bulbous bodies. Pelean contra criaturas que llegan desde una dimensión, desde esos agujeros. Entonces yo creo que tratan de defender su hogar, ¿no? Esta es la criatura. Text: strategically position and fight alongside the villagers. Es como de tercera persona que tienes que pelear cuerpo a cuerpo, pero sí tiene unos zooms bien locos, ¿eh? Trailing white magic, the swordsman weaves his blade through the air before leaping high on a magical gust of wind. He conjures a shield around the maiden, then returns to the fray. ¡Ay, güey! Ese pinche Hoyuken invertido estuvo bien verga. El arte, se ve precioso el arte. Los detalles están súper chingones. Vean nada más, güey. Los kimonos, su ropa, ¿no? Los detallitos. El cabello, güey. Los ojos, las pestañas. Están súper cabrones. Sí, este juego es en alguna vila de Japón. A massive centipede coils around a tower, shifting in and out of darkness as the swordsman avoids its strikes. Ah, se apagó la velita y empezaban a salir los monstruos estos. With a burst of light, the swordsman charges. Es como el sello de Atena, pero en vela. Kunichugami. Game Pass and Xbox Series X and S. Uy, se ve poca madre, ¿eh? Y nada más va a salir en Xbox, ¿eh? Kunichugami, Path of the Godness. Este juego está precioso, güey. Está precioso, güey. Ándale, se parece al juego de Okami. Unknown 9, Awakening, Sleight of Hand, The Altars, Creatures of Ava, Roblox, Griefville and Chucky, The Sinking City 2, Final Fantasy XIV, Stalker Original Trilogy, Monster Jam Showdown, Persona 3 Reload Expansion Pass, Pues si fueron bastantitos juegos, ¿eh? Tales of Kanzera, Zao, Frostpunk 2, and Kunitsugami, Path of the Goddess. Pues ya se acabó, amigos. Thanks for watching. Audio description provided. Pues ya se acabó, amigos. ¿Cómo vieron? La verdad creo que estuvo súper bien. Yo creo... esta pendejada, güey. Me pide cuenta de acceso. No, no queremos.
creo que estuvo bastante bien. Digo, la verdad, aquí tengo la lista. Vamos a poner la lista de los juegos que salieron. No, vamos a... Digo, al final, pues ya nos habían dado aquí la lista. ¿Dónde estás? Tomé una captura de pantalla de ese pedo. Aquí ya la encontré. Dice, a ver, Misli, para tu contraseña para robarte tu perfil y así de compras. No. Eso no va a pasar, perro. Mira. Aquí está el Xbox Game Pass. Esto es lo que ahorita está, ¿no? Y va a llegar. Miren, chéquense. Está Unknown 9 Awakening, Slide to Hand, The Alters, que se me hace que está bien chingón, güey. Creatures of Eva, Roblox, The Seeking City 2, Final Fantasy XIV, Stalker Original Trilogy. Ese ya está disponible y espero jugarlo pronto aquí en el canal. Monster Jam Showdown, que es el de las criaturas. Bueno, que es el de los Monster Truck con cabeza de megalodón. El de Persona 3 Reloaded Expansion Pass. The First Berserkers Kazan, el que vimos que era de Souls, que está poca madre. El Tales of Sensera, que es como el de estos africanos. Frostpunk es el de las civilizaciones que tienes que ir construyendo y así. Y el último que vimos se llama Kunitsugami. Y de hecho sí, tú dijiste hace rato, Vegapunk, que es como Okami, pero este se llama Gami, ¿no? Está re bien. Estos son los que ya se van y estos son los que están populares. Regresó este no está tan mal, está chido, pero bueno. Desde su perspectiva, ¿cuál les gustó más? Yo creo que a mí, sinceramente yo creo que a mí me gustó mucho. Miren, vamos a hacer algo. Vamos a dejar un poco. Este es la lista de juegos que se vienen para Xbox. Les decía que empezamos con Desconocido 9, El Despertar. Después se vino el de Slide of Hand, que es un juego así, como tipo con neblina y todo el pedo. Creo que está interesante. El de Alters me gustó mucho porque es así como en el espacio y pues tienes que estar en un planeta en el cual pues tienes una inteligencia artificial que cambia de diferentes tipos como de apariencias, personas, pero pues te ayuda a pues salir de las adversidades del planeta y pues creo que está muy interesante. de Alters. Creatures of Eva, pues es así como pues ya es tipo Padawan, ¿sí se llama? ¿O cómo dijiste hace rato el juego el que está ahorita muy a la boga de todos? ¿Cómo dijiste que se llama? El que está muy... ahorita que juegan todos, güey. Ay, vale verga. No me acuerdo, pero es el de... Padwan o Podon. Es uno que ahorita está con mucha fama. El de
el de Roblox Griffville for Chucky. Ese está poca madre porque es simplemente ser lo que siempre de niño quisiste, ¿no? Ser un Chucky y matar a toda la banda y hacerte un cagadero. Ese, me gustó un chingo el de Chucky. Power, ándale, Creatures of Eva es como tipo Power con estos personajes, copia de otros juegos, ya que está demandado el Power por... Ay, ¿cómo se llama el juego del muñequito amarillo? Que mucha banda lo juega. Bueno, ahí me dicen. El de Seeking City 2 es tipo... Ay, es que sí me acuerdo. Tiene algunas cosas de Alan Wake, ese pinche juego. Bueno, no que sea como Alan Wake, pero es como la atmósfera completamente, ¿no? Y también se ve chingón. Ah, por cierto, el Powered fue demandado por Pokémon porque se supone que le plagió muchos de los personajes que salen ahí. Gracias, Taquito. Sí es Pokémon. Entonces, pues esperemos que pronto Power nada más cambie algunas cosas de los personajes y se acabó, ¿no? Y obviamente, pues le quitó todo el concepto a Pokémon. Pero bueno, Creatures of Eva se parece a los dos. Tiene muchas cosas de Pokémon y Power, ¿no? Pero pues la forma en cómo corre la chica esa con el estandarte, pues es muy de Overwatch, de Mercy, ¿no? Así camina la Mercy de Overwatch. Muy parecido. Bueno, lo vi y dije, esa vieja es Mercy. Bueno, Final Fantasy XIV, pues bueno, ya lo habíamos visto anteriormente en otros lugares, pero bueno, se anuncia que va a llegar por acá. No se anunció como algún tipo de expansión o algo, va a llegar y está poca madre. El de Stalker, güey, pues es así como lo que ya habíamos comentado. Parece que está en Chernobyl, es una fracción como de supervivientes de milicia que tratan de pues cuidar donde viven. Y llega, pues obviamente, gente a tratar de quitarle las cosas. Ese ya está disponible en Xbox desde el día de hoy. Dice esto. Entonces al rato lo voy a bajar. Y si está disponible, lo vamos a jugar hoy o mañana en la noche. El de Monster Jam, pues es de las camionetas estas. Bueno, de los Super Monster Trucks. Y los puedes personalizar con cabezas de megalodón, de pato, de lo que quieras. Y puedes jugar tanto en la nieve, arena. Se ve muy divertido, la neta. Se ve muy divertido. Es pues de carreras, pero no deja de estar chido. El de Persona 3 Reloaded, pues es una belleza. La verdad es que yo festejo mucho que estos tipos de juegos están por acá. Ya lo habíamos comentado, que sí o sí estos tipos de juegos que son 100% orientales y que su nicho era exclusivo en PlayStation, pues lleguen a Xbox porque pues acá también hay mucha gente que los podría jugar, ¿no? Creo que está chingón. El de First vs. Second Shahan se me hace bellísimo, güey. O sea, está increíble ese juego. Yo creo que así como ustedes lo acaban de ver, pues está precioso. El de Tales of Centra, pues es el de los africanos, que pues, es en 2D, pues tienes que estar ahí. Muchos juegos de Game Pass están así, ¿no? Que tienes que pasar por niveles, como los juegos que jugabas anteriormente, ¿no? El de Frostpunk es de las villas, una villa, bueno, de las civilizaciones, así muy futurista. Tienes estrategia, tienes que ir construyendo y haciendo pues tu civilización, ¿no? Y bueno, pues cerramos con el Kunitsugami, que creo que está precioso. Ese juego está increíble. Yo no había visto tanta hermosura. Estos juegos son, o sea, no se habló nada de que son multiplataforma o cross platform. Por el pronto hay muchos juegos, bueno, la mayoría son todos para la Xbox S, Xbox Series X, y algunos son para PC y Windows. Entonces, todos estos juegos que fueron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 juegos llegan en algún momento en el 2024. Y hay uno que se fue hasta el 2025, no me acuerdo cuál fue, pero hay uno que sí se va hasta el 2025. Creo que fue The First Berserker, si no mal recuerdo, u otro que está muy pro. Pero tenemos 14 juegos que son para
este año y el 2025. En algún momento, ¿no? Algunos ya tienen fecha de lanzamiento. Y eso me pone poca madre, ¿no? Sinking City 2. Sí. Así es. Y pues la neta es que yo creo que esto está increíble. No sé ustedes, pero me pone muy feliz que haya este tipo de juegos. Y sobre todo, pues, que los podamos jugar. Si tienes poseedor de Xbox Game Pass Ultimate, vas a jugar la mayoría de juegos día 1. Por cierto, próximamente se viene a Game Pass el de Paw Patrol War, la patrulla canina, el de Bob Esponja, el de Control. Este ya había estado y va a estar otra vez. Es un juegazo. La neta se los recomiendo ampliamente. El de Layer Frontier, que es de unos robots y creo que sí está bastante chido. Vamos a ver su preview. Pues se me hace un juego bonito. No es así como los que a mí me encanten, pero pues tiene algo, ¿no? Vamos a ver el preview de Bob Esponja. Lo único que no me gustó de la transmisión de Xbox es que salía la monita esa hablando cada cosa, interrumpiendo. Como que sí mermó la experiencia, ¿no? Como con audio predictivo para personas que no pueden ver. Eso sí no me gustó nada. No se lo podía quitar, güey. Pues cualquier cosita que pasaba, luego de no sé quién, y esto de no sé quién, y está saltando, y el personaje de fondo tiene una cabeza y una narizota, ¿no? Era como de cállate la boca. Estuvo castroso eso. No está tan mal. Supuestamente yo creo que este juego ya salió, ¿no? Y bueno, ahorita está Dead Island 2. Está Montefiore, Invisible, Ingenieros Espaciales y Ball Gun. Y pues bueno, amigos, pues esa fue... Básicamente esa fue la... el preview partner. Los 14 juegos que creo que están interesantísimos. Creo que está muy chingón. Este es el power que tanto le gusta a todo mundo. Dice, el que juegan ahorita Year 5, esa madre está en coma. Pocket Pair es un estudio, creo que japonés. ¿Ustedes le darían chance a este juego? Power. El de Helldivers está precioso, güey, pero pues ese no está en Xbox. Es 100% PlayStation. Y es una pena, güey, porque es un juego que yo creo que debería estar por acá, güey.
Pero pues el estudio es muy pequeño y está apoyado por Japan Studios y pues obviamente no lo van a saltar. Y se convirtió en un madracísimo. Y pues digo, ya se ha hecho mucha petición de firmas y yo de hecho en Twitter les puse ahí que pasaran el juego de Xbox, pero pues no se puede. Entonces a petición de eso hay unos desarrolladores muy famosos en Xbox. En específico en Halo Infinite. Ven que está el apartado donde tú puedes crear mapas y todo. Pues hay unos güeyes que se dedican a hacer como apartados. Y tan fue el madrazo de Helldivers que ellos pusieron una encuesta de que si queríamos un Helldivers en Halo Infinite. Y todo el mundo sí. Entonces se comprometieron a desarrollar un Helldivers dentro de Halo Infinite. Así tan cabrón está. Pues sí, güey, pero yo no tengo PlayStation, cabrón. La verdad que el Xbox Partner Preview estuvo poca madre. Y espero jugar con muchas ansias de First vs Second, Kanitsugami, el de Slim Cup, el de Alters y el de Roblox Griff por Chucky. Y bueno, vamos a descargar el Starker Original 3D para jugarlo con ustedes, amigos. Ese está muy bien, está muy bueno. Y te pone cachondo los juegos, nada. Dice Gemilike, tu denuncia por promover el odio, Miss-Lee. No, jamás. Yo no promuevo el odio, perro. Nunca en la vida. Pero bueno, amigos, pues eso es lo que ahorita hay. Y son los juegos que ya están pues a la vuelta de la esquina en el Xbox Partner Preview. Y pues bueno, pues nada. Pues me despido, nos vemos luego en otra transmisión, espero les haya gustado este en vivo del Xbox Partner Preview. Y nos vemos a la otra y después jugamos, amigos. Que tengan buen día, nos vemos pronto, cámara, bye bye. Cuídense mucho.